Hola a todos, soy el Dr. Rubén García Garza y el día de hoy vamos a hablar del tubo digestivo. Para hablar del tubo digestivo, primero tenemos que acordarnos que los órganos tubulares se estudian de adentro hacia afuera. Y lo vamos a estudiar en cuanto a sus capas, que son mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. La mucosa se divide en tres porciones o se compone de tres porciones: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. El epitelio puede variar dependiendo de la región del tubo digestivo que estemos analizando, pero se describen tres tipos de epitelio: el plano estratificado no queratinizado en esófago, el cilíndrico simple mucosecretor en estómago y el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades alternando con células caliciformes, o que también se llama epitelio intestinal, a partir del duodeno hasta la porción del recto. Por debajo del epitelio encontramos la lámina propia, que es tejido conectivo. Ese tejido conectivo nos va a ayudar como soporte, pero también nos va a ayudar como un área en donde los epitelios van a introducirse y formar las glándulas de tipo epitelial. Y esas glándulas podemos verlas en el esófago como cardíacas, en el estómago dependiendo de su porción, cardíacas, fúndicas o pilóricas, y en el caso del duodeno hasta el recto son glándulas tubulares simples que reciben el nombre de criptas de Lieberkühn. En el caso de la muscular de la mucosa, tenemos que la muscular de la mucosa es muy característica del tubo digestivo. Otra cosa que podemos hablar de la muscular de la mucosa es que en el esófago es una sola capa de una longitudinal de músculo liso. En el estómago son dos capas y pueden ser tres, y se conforman circular interna y longitudinal externa, y en ocasiones se agrega una circular un poco más externa. En el caso del resto del tubo digestivo, dígase duodeno hasta el recto, nosotros podemos encontrar una capa circular interna y longitudinal externa. Esto en la muscular de la mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa está la submucosa con tejido conectivo, denso, irregular, vasos sanguíneos, y en ocasiones podemos encontrar glándulas. ¿Dónde encontramos glándulas? En la submucosa, en esófago y en el duodeno. En el duodeno reciben el nombre de glándulas de Brunner. Debajo de la submucosa tenemos ahora sí la muscular externa. No confundan con la muscular de la mucosa, ahora es la muscular externa. La muscular externa tiene una orientación que puede variar un poquito dependiendo del área que le estemos viendo, pero generalmente va a ser circular interna y longitudinal externa. ¿En dónde va a variar? Pues generalmente va a variar en el estómago, donde en lugar de ser circular interna y longitudinal externa, tenemos oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y en el colon, la longitudinal externa está presente, pero se organiza en tres regiones que se denominan tenias de colon, que son la longitudinal externa acomodada de esa manera. Y por último tenemos la capa serosa o adventicia. La capa serosa es cuando está en relación al peritoneo, entonces todo el tubo digestivo que está relacionado con el peritoneo va a tener serosa, que es tejido conectivo, vasos sanguíneos y un epitelio plano simple que se denomina mesotelio. Y en el caso de la adventicia, en el esófago o el duodeno, la porción retroperitoneal, esas tienen adventicia porque carecen de ese epitelio plano simple o mesotelio. El resto es igual, el resto es tejido conectivo y vasos sanguíneos. Y bueno, pues nada más cabe mencionar al final que tenemos también plexos nerviosos localizados en esas capas, que son el plexo submucoso de Meissner, que está en la submucosa como su nombre lo dice, y el plexo mientérico de Auerbach, que generalmente pues, lo vamos a encontrar en la unión entre la circular interna y la longitudinal externa. Y bueno, pues ese es un breve resumen de las capas del tubo digestivo. Y ahora, pues para terminar, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo se llaman los plexos nerviosos que se localizan en el tubo digestivo? La segunda es: ¿qué órganos o qué porciones del tubo digestivo presentan glándulas en la submucosa?
La tercera pregunta podríamos hacernos: ¿qué epitelio recubre al estómago? La cuarta: ¿qué nombre reciben las glándulas tubulares rectas que se encuentran desde el duodeno hasta el recto? Y la número 5: ¿cuál es la diferencia entre serosa y adventicia? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Si quieren más información acerca de la histología del tubo digestivo, vean los videos relacionados a digestivo 1 y digestivo 2, que son cavidad oral y tubo digestivo. Nos vemos hasta luego.